Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. Regresamos con Agárrate. Si tu plan es venir a Estados Unidos con una visa de inversionista, esos son $500,000 de inversión que tienes que hacer y no lo puedes poner en manos de cualquiera. Yo te recomiendo que visites la página web de Riviera Point, que es rivierapmo.com. Ahí vas a ver los proyectos que ha cumplido Riviera Point y los que tiene en camino. Riviera Point hace y está montado en proyectos que impactan la economía nacional, son sustentables y eso es muy importante para que aprueben una visa de inversionista o una visa EB5. Lo más importante es que Riviera Point tiene el 100% de las visas EB5 que ha gestionado, las tiene aprobadas. Bueno, al día de ayer tuvimos un problema técnico, algo está pasando en el universo. Tuvimos un problema técnico y una entrevista muy importante que se hizo y que tiene que ver con Oscar Pérez, con el grupo de 7 personas que fueron masacradas el 15 de enero del 2018. Esa entrevista no se pudo publicar ayer y la vamos a agregar a nuestra lista de reproducción. Es decir, que después de este segmento, que es el último del programa, ustedes van a poder ver la entrevista completa que se le hizo al hermano de los Lugo que fueron masacrados ese día. Una entrevista, lo que dijo fue muy importante. Yo creo que es muy informativo y además tiene mucho que ver con la motivación que tuvieron esos 7 venezolanos que fueron masacrados el 15 de enero del año 2018. Bueno, vamos a hablar ahora de liderazgo, algo muy importante y que definiría muchas cosas en Venezuela. Rafael Nieves Leáñez está conmigo vía Skype, él es consultor en estrategia y liderazgo. Buenas noches, Rafael, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia, muchas gracias por esta invitación y un momento muy importante para determinar quién es verdaderamente un líder y cuántos líderes hay en Venezuela en este momento. Se ha dicho mucho, Rafael, que en Venezuela lo que ha habido es una crisis de liderazgo, ¿no? Para enfrentar una situación tan atípica como la que viene ocurriendo hace 20 años. ¿En este momento hay líderes en el país? Efectivamente, hay líderes, pero hay varios tipos de líderes. Hay varias formas de aprovechar el momentum, es decir, esas ventanas de oportunidad que siempre se abren y que requieren un liderazgo que puede surgir, porque en principio en nuestra experiencia gerencial todos tenemos capacidades como líderes. El tema es cuándo ejercer ese liderazgo y cómo ejercerlo. En este momento en Venezuela se abre una nueva ventana de oportunidad frente a muchos líderes. Muchos líderes tienen esa misma ventana. ¿Qué ocurre? Hay líderes que aprovechan el momento para acelerar los procesos, otros líderes lo aprovechan para sostener esos procesos que se están dando y otros líderes aprovechan el mismo momento para bloquear esas fuerzas. Entonces, aquellos líderes que puedan aprovechar el momentum para acelerar esos procesos son los primeros llamados a ejercer ese liderazgo. En este caso, lo que está ocurriendo en Venezuela con el señor Juan Guaidó es muy interesante porque tiene en sus manos no solo la oportunidad que tiene cualquier líder, sino también las oportunidades legales para hacerlo de una manera, vamos a decirlo así, ejecutiva y totalmente legal. Además, tiene unas características personales que tienen que ver con el movimiento mundial de los millennials al poder. Este programa se llama Factores de Poder. Sí. Y ese factor es importantísimo. ¿Cuál es la tendencia mundial? Que en principio tiene una simbología muy especial en Juan Guaidó. A mí en particular me gusta llamarlo el señor Juan Guaidó y no el muchacho. Tiene 35 años, entonces tiene toda la capacidad para liderar, para dirigir, para organizar, y tiene los elementos legales y tiene el equipo para hacerlo, ¿no? Que tiene toda
la sustancia para ejercer ese liderazgo. Han habido muchos debates en cuanto a la legalidad, cuándo es el momento adecuado para que él se juramente. Todos esperan eso. Ha habido mucha crítica y mucha masa crítica sobre ese punto. Nosotros en nuestro equipo de trabajo tenemos un tanque de pensamiento para ellos, que se llama AXN Think Tank, tanque de pensamiento que evalúa el liderazgo. Y en ese tanque de pensamiento resaltan muy pocos líderes en Venezuela. Porque en Venezuela, si nos ponemos a ver, hay muchos jefes, pero pocos líderes. El liderazgo es algo que va más allá de una jefatura. Hay muchas personas que tienen una jefatura, son jefes de un partido, son jefes de una organización, pero no tienen liderazgo. Lo que hemos visto en nuestros más recientes estudios, muy recientes, porque esto es un efecto muy reciente que está ocurriendo con Juan Guaidó, es que simboliza para muchas personas en los focus group que hemos realizado, significa el hermano, significa el hijo y significa el joven que no tiene oportunidades en el país, que tuvo que irse del país, que murió por el país. Y esa conjunción, esa imagen, la está concentrando el señor Juan Guaidó. Fíjate, perdóname que te interrumpa, Rafael, que para mí también es el joven al que esa dirigencia ya mayor en edad y en tiempo frente a los partidos no han dejado surgir. Eso también lo representa él. Así es, cosa que ha ocurrido ya en la historia de Venezuela muchas veces. Entonces, aquí se pueden romper paradigmas y, como ocurre en política y en la vida, hay cosas inesperadas como esta que, insisto, constituyen una ventana de oportunidad y hay un momentum para hacer todas las cosas. Mucha gente le ha pedido más aceleración y siento que también es algo que tiene que efectuarse en el momento adecuado, en el momento estratégico. Quizás en el pasado no hemos ejercido el liderazgo, la estrategia y las tácticas adecuadas para alcanzar un objetivo. Desde el punto de vista gerencial y desde el punto de vista estratégico, cuando hablamos de estrategia hablamos de riesgo. Hay riesgos que debemos ponderar y actuar en el momento adecuado. Porque si no lo hacemos en el momento adecuado, podemos quemar una oportunidad. Entonces, yo estimo que ellos están, el grupo, el equipo, el team que tiene Juan Guaidó, debe estar ponderando en qué momento realizar cada una de las fases necesarias. En este momento percibimos que él está construyendo un escudo de confianza, lo cual nos parece que es la secuencia correcta. Primero, crear un escudo de confianza. Sí, porque, discúlpame que te interrumpa aquí también, porque tengo una pregunta que hacerte. Yo hice un comentario cuando él apareció en escena acerca de que mucha gente no sabía quién era Juan Guaidó. Y es verdad, había gente que no lo había oído nombrar, porque Juan Guaidó viene del aparato de un partido que se llama Voluntad Popular, pero no era primero que no anda metido en los medios de comunicación, cosa que, a pesar de que sea una afrenta para lo que yo hago y para mi oficio, a mí me parece que en este momento es conveniente. Él no se la pasa de programa en programa ni de entrevista en entrevista, porque es un hombre de aparato, que es de esa gente que no moja pero empapa. Es lo que yo siento de él. Bueno, él ha ido construyendo, también he comentado que no es muy buen orador, pero eso no quiere decir que su lenguaje corporal no sea positivo. Eso me lo corrigió también Andy Salandi, porque sí tiene un lenguaje corporal positivo, aunque no es muy buen orador. ¿Él está construyendo un liderazgo o ya él es un líder? Yo pienso que tiene las características naturales de un líder porque ha luchado por esa posición que alcanzó. Quizás no lo hizo a la luz de los medios, pero sí en un trabajo social, comunitario, alrededor de sus compañeros, apoyando a otros. Y así se construye el liderazgo. Y así se construye la confianza que necesita un líder. El líder necesita generar confianza y crear un ecosistema superando el egosistema. El egosistema que muchos dirigentes tienen. Ese ecosistema se destruye
la evolución de un liderazgo. En este caso vemos que él no tiene, observamos que no tiene ese ego que hemos visto en muchos jefes, no líderes en Venezuela. Mira, Rafael, vamos a colocar un video de un evento que ocurrió hoy, porque yo quiero que tú me relaciones liderazgo con convocatoria también, porque en este momento en Venezuela la convocatoria es muy importante. ¿Quién convoca? La Divina Pastora convocó millones de personas, pero ¿qué líder convoca en este momento? Yo quiero que veamos una convocatoria el día de hoy en Valencia, Estado Carabobo, sin la presencia de Juan Guaidó. Se hizo una convocatoria contra Nicolás Maduro, contra el régimen, a favor de la presidencia de Juan Guaidó, por decirlo de alguna manera, de unas elecciones libres. Pero fue una convocatoria de hechos, no hubo un líder que estuviera presidiendo ese evento y fíjense Exacto, fíjense la cantidad de gente que acudió. Vamos a ver el video y vamos a comentarlo con Rafael Nieves. Sí. En este momento, ¿qué es más importante? ¿Los hechos para convocar o el líder? ¿O las dos cosas? Bueno, hay varios factores aquí. El primero es la irrupción, es decir, algo que surge espontáneamente, de una manera espontánea. Nadie lo convocó y precisamente la ventana de oportunidad se siente en las calles. Entonces, ¿quiénes son los llamados a aprovechar esa ventana de oportunidad? A determinar finalmente qué hacer y cómo canalizar las necesidades de las personas. Bueno, el líder, precisamente, el líder es el que puede interpretar esas vamos a decirlo así, explosiones, esos ríos de personas que tienen la intención de cambiar y dirigir ese cambio. Entonces, en el caso del señor Guaidó, muy reciente su irrupción o su disrupción, como ocurre en el mundo de los negocios. Actualmente en el mundo, los jóvenes están conduciendo el cambio de los negocios. En la política también está ocurriendo eso. No quiero decir que sea una cuestión de edad, sino una cuestión de mentalidad. Es necesario que todos en Venezuela, todos los que pensamos que es necesario un cambio hacia la productividad, hacia la novedad, hacia la juventud, siendo un país tan joven, pues acompañemos este tipo de liderazgo y podamos interpretar lo que vimos en un momento como una evidencia de la necesidad de un nuevo liderazgo, porque efectivamente eso demuestra en los hechos lo que la teoría del liderazgo ha dicho durante muchísimos años y que ha sido una necesidad en Venezuela desde hace muchísimos años. Hemos intentado realizar los cambios, la población lo siente, pero no ha habido un intérprete de ello. Ojalá que el señor Guaidó pueda ser ese intérprete. Bueno, Rafael, muchísimas gracias y espero que sea el primero, pero no el último programa con nosotros. Gracias. Siempre estaremos a la orden. Muchas gracias. Bueno, con esto me despido hasta mañana. Recuerden, después de este segmento, vamos a publicar el segmento de la entrevista al hermano de los Lugo, que fueron masacrados junto con Oscar Pérez el 15 de enero del año 2018. Así que no se lo pierdan, porque estuvo muy, muy interesante esa entrevista. El segmento va a estar publicado después de este en la lista de reproducción. Con esto me despido hasta mañana.